ese brazalete, ¿se acuerdan el brazalete? Para medir la presión. Entonces con eso yo puedo colapsar a la arteria tibial posterior. Entonces cuando colapso la arteria tibial posterior yo dejo de sentir el pulso pedio. Entonces, el manguito, para yo colapsar la arteria humeral o yo colapsar la arteria tibial posterior, en este caso, ¿a qué manguito le voy a tener que inflar más? Al tibial. Al tibial, perfecto, porque tiene mayor presión lateral y de hecho lo puedo definir de manera empírica, si se quieren, a través de eso. ¿Cuánto más voy a tener que inflar el manguito? ¿Cuánta presión más le voy a tener que otorgar? Y tiene que ver la curva de la presión, ¿no? Que estaba... Tiene que ver con cuál es la diferencia entre la arteria humeral y la arteria tibial posterior. ¿Qué tienen de diferente? La columna de líquido, que sería un metro. Perfecto, la columna de líquido. ¿Cuántos? Y si se acuerdan, nosotros podíamos medir la presión, el equivalente se podía medir también en alturas de ciertos fluidos. Sí. De milímetro y mercurio yo no voy a hacer las cuentas, pero perfecto, pero en centímetros de agua... Sería 130 centímetros de agua. Perfecto, o sea, nosotros tendríamos que hacer 130 centímetros de agua más de presión para cerrar la arteria tibial posterior. Que en milímetros de mercurio son 95 milímetros de mercurio. Entonces, vemos que empíricamente realmente tiene más presión la arteria tibial. Entonces, la segunda pregunta que nos hace es, ¿cómo sería la presión gravitacional en la arteria tibial posterior comparada con la de la arteria humeral? Eso ya respondemos que va a ser menor. Eso va a ser menor, ¿por qué? Porque está abajo del nivel de población. Claro, ¿de qué dependía la presión gravitacional? De la altura del centro de la pieza. Excelente, exactamente. Entonces, como tengo la arteria tibial posterior tiene una posición más cercana al centro de la Tierra, tiene menos energía potencial gravitatoria. Okay. Y ahora nos dice, ¿por qué la presión lateral en una de las venas tibiales posteriores, medidas al mismo nivel, es considerablemente menor? Es decir, yo tengo a nivel de la arteria tibial posterior una presión que ya estuvimos viendo, o sea, casi 195 milímetros de mercurio da. Un poquito más. Y sin embargo, cuando me pongo a medir en la vena, tengo muy poca presión. ¿Por qué sucede esto? Pero no sabe qué es un anécdota. Por la resistencia de la arteria, dice el otro Alessandro. Perfecto, son intensos. Es como la doble personalidad de Alessandro. Genial, sí, perfecto. Muy bien los dos Alessandro. Pero ¿se entiende por qué? ¿Qué sucede cuando el fluido pasa a través de las arteriolas? Y Lali aporta, perdió energía. Pierde energía, aporta victoria. Han tenido todos un punto excelente. ¿Cómo es la presión, por ejemplo, bueno, no sé, ya me olvidé. La vena era la basilar, la que pasaba por el brazo, no sé. Sí, creo que esas. ¿Cómo va a ser la presión en las venas del brazo? Termina de comer. También menor. También menor. Perfecto. Porque ¿qué sucedió? Pasó por un sitio de alta resistencia, por lo tanto, al atravesar un sitio de alta resistencia se pierde mucha energía. Y esa energía se pierde en forma de presión. Entonces, esa era la pregunta que había mucho, que estaba en el parcialito. ¿Dónde existe la mayor diferencia de presión? Entre los capilares y las venas, entre una arteria y una vena, o entre la aorta y la arteria tibial. Y bueno, siempre cuando tenemos que analizar estos términos, esta parte, uno tiene que pensar en las resistencias.
entre esos dos puntos donde me pide la caída de presión, evaluar qué resistencia tengo en el medio. Entonces, donde exista la mayor resistencia es donde tengo la mayor caída de presión. Y ese es choice, pero clavado. Y si no lo toman, es importante. No La lo mayor caída de presión se vi. dividía entre una arteria y una vena. No lo Exactamente. vi. Perfecto, entre arteria y vena. No la Lo vi importante yo. es eso. Es exactamente eso. Entre arteria y vena. Ahí es donde se ve la mayor caída de presión. No lo vi. Ahora pregunta. ¿Tú qué es? Vamos a la siguiente. ¿Y cómo fluye la sangre? Desde... No te vi. Bueno, no importa. No Ahora, lo vi, papá. siguiente pregunta. Nos habla de No lo algo más de la 4.